Hola. Hola, estás escuchando Sin Manual de Diseño, un podcast de dos diseñadoras que han arriesgado todo sabiendo que no había control Z. Yo soy Carol, fundadora de Croca Studio y de Designa Líder, un programa de mentoring para diseñadores. Y yo soy Marta, de Chile Studio, un estudio de diseño especializado en presentaciones cautivadoras para todo tipo de empresas. Y no somos ni eminencias del diseño, ni influencers, ni nada parecido. Somos dos mujeres emprendedoras que han llegado a vivir del diseño a su ritmo. Y en este podcast queremos hablar de todos aquellos temas relacionados con el diseño gráfico y el camino hacia el emprendimiento, basándonos en nuestras propias experiencias. Bueno, pues en esta segunda temporada vamos a poneros más las pilas para los que estéis en el otro lado, ¿vale? Vamos a hacer que cada capítulo sea una píldora de aprendizaje y así os planteamos algunas cosillas y bueno, pues cada una de estas píldoras creemos que va a dar en una pata diferente de los negocios, de que cada freelance debería de tener en cuenta en el momento de montarse su negocio freelance. Y además también de camino pues presentar un montón de perfiles interesantes que si no tenéis en el radar deberíais empezar a tener, como es el caso de la invitada de hoy, que yo creo que era vital para empezar esta nueva etapa de ponerle cañita a la gente. Yo la conocí en el club de Dispersas de Noé Gil, vino a dar una masterclass que he visto un montón de veces porque es la típica clase de cómo saber poner tus precios que todo el mundo debería ver una vez en la vida. Así que nada, muchísimas gracias, Mar, por estar aquí y si te parece, preséntate y cuéntanos también, pues bueno, tú de viva voz, a qué te dedicas, qué tipo de servicios das, para que la gente que nos escucha, pues te tenga en el radar. Súper. Bueno, muchísimas gracias a las dos por esta oportunidad. La verdad que estoy súper contenta de estar aquí y, como siempre digo, ¿no? Poner mi granito de arena en lo que pueda a nivel de negocios, que al final el dinero es muy interesante, ¿no? Creo que todas hemos creado un negocio para ganar dinero, entonces tenemos que hacerlo bien y espero pues hoy poder aportar muchísimo en este capítulo. Bueno, mi nombre es Mar, soy consultora financiera y de toda la vida me he dedicado al mundo de las finanzas. Siempre me han gustado mucho las matemáticas y todo lo que es el mundo financiero. Y desde hace 5 años ya pues tengo mi propio negocio en el que ayudo sobre todo a emprendedores y empresarios a gestionar las finanzas del negocio. Soy como el departamento financiero externalizado pues en un profesional, ¿no? Para que pueda llevar pues todo el control de las finanzas y sobre todo que ese emprendedor tenga mucha conciencia de cómo está yendo su negocio, cuánto está ganando, si es interesante o no lo que está vendiendo a nivel de rentabilidades y precios, ¿no? Entonces, sobre todo, conocer muy bien su negocio y poder también descargarse a la vez de esa parte de finanzas y números que sé que no gustan, pero que son necesarias, ¿no? Entonces, se puede descargar a través de un profesional que te lo haga, pero siempre teniendo la información y todo el conocimiento que se requiere para saber cómo está evolucionando el negocio, ¿no? Entonces, un poquito pues de ahí nace lo que es mi negocio a día de hoy y la verdad que muy contenta de poder haber ayudado y seguir ayudando a un montón de emprendedores y emprendedoras. Y en estos perfiles que dices que son sobre todo pues eso, emprendedores, empresarios, ¿dirías que tienes muchos creativos? Sí, es que decir, tengo. Diseñadores, ¿sí? Sí, los he tenido y además es un perfil que me gusta trabajar porque como son tan creativos, ¿no? Y como tan de aire, por así decirlo, yo los hago bajar a tierra, decir, vale, está muy guay, pero no, bajemos los números a tierra y me encanta trabajar por la conciencia que toman, ¿no? De cuando realmente ven las cosas, es eso, a tierra, dices, hostia, que no era consciente de esto, ¿no? Y se dan cuenta y esos cambios mentales me encanta con ese tipo de perfil, ¿no? Está muy guay, sí. Porque además, no sé si es una creencia, pero ¿es posible que los creativos seamos los que peor se nos dan los números? No sé. Yo creo que no, creo que es algo más, es eso, una creencia que al final tenéis, pero no, digo, y que se den mal los números no es complicado, o sea, al final yo siempre digo, es suma, resta, multiplicación, división, no hay más, ¿no? Y todos, creo que casi todos estas 4 operaciones las sabemos hacer, ¿no? Lo que pasa es que quizá es verdad que como sois tan creativos, nos apetece el poneros a mirar los números, ¿no? Y que también
está ese pensamiento, creencia de que los Excel pues, son feos, ¿no? Y como muy, muy serios. Y yo digo, Hay pero resistencia. sí, ¿no? Pero que los Hay Excel los resistencia. podemos hacer muy bonitos y que es eso, pues que también esté incorporada esa parte creativa que a nivel visual digas, hostia, quiero ponerme a ver mis finanzas porque hasta son bonitas, ¿no? Y hay que romper un poco pues con esos pensamientos que hay, que es eso, ¿no? Que a veces pues con los creativos chocan un poco más, pero en el momento en que realmente se ponen, luego ya no tienen Todo dificultad bien. con los números. Sí, o sea, no tienen más dificultad por ser creativos, ¿no? O sea, si Claro. tienen dificultad es porque una persona en concreto, pero no por el perfil de creativo, sino, ¿sabes? Por a lo mejor una persona igual que lo puede ser, yo qué sé, un abogado o, no sé, o una persona Cualquier que se dedica al perfil. marketing, ¿no? O sea, no tiene por qué, sí. ¿Y cuál Claro, dirías que es...? Ay, perdón. Di, Marta. No, di. No, que digo que claro, que a lo mejor justamente a lo mejor está como muy unido, ¿no? A lo artístico, ¿no? Es como, no, nuestro trabajo es muy artístico y ponerme con los números de por medio como que le va a restar cuando al final es todo lo contrario. Si tú quieres acabar viviendo de eso, Claro. o te pones de base con esto o no vas a, no sé, no vas a tirar para adelante. Bueno, vas a improvisar, ¿no? Claro, y es que es muy necesario, ¿no? Yo creo que al final una cosa no quita a la otra. O sea, que tú pongas atención a tus números, a cómo va yendo el negocio, no quita que tú dejes de ser creativo, ¿no? Y que se te vaya a ser creativo. O sea, no sé, son cosas complementarias y las dos muy necesarias. O sea, lo que sí que es verdad que a nivel creativo, como no es tan tangible, es más complicado a la hora de ponerse en valor, poner los precios. Esa parte sí que es como más complicada, ¿no? Y es normal porque dices, ostras, ¿y cómo valoro la creatividad y mis ideas, no? Lo mismo pasa a lo mejor con los pintores, porque un cuadro vale un pastizal y otro no. No dices, hostia, ¿por qué? Porque al final es creatividad, ¿no? Y cada uno lo ve de una manera. Pero quizás lo único que sí que veo más diferencia, pero el hecho de que seas un creativo, ¿no? Una persona creativa con mirar tus finanzas, realmente hay que hacerlo y una cosa no quita la otra, ¿no? Y no te va a restar decir, ostras, que si me pongo en números, si me pongo como más racional y más, ¿no? Cuadriculado todo, voy a perder mi creatividad. Tampoco, ¿no? O sea, la creatividad está ahí, no se va a perder. Sí. Claro. Y hablando de poner en valor piezas creativas, ¿cuál dirías que es el error financiero más repetido que ves en creativos a la hora, ¿no? de poner sus tarifas? Bueno, para mí el principal es no conocer bien los costes del negocio. O sea, a la hora de poner precios hemos de tener en cuenta varias cosas. Y una de ellas, y que es muy importante, es todos los costes del negocio para saber cuánto cuesta tu tiempo y ver que realmente es rentable el precio que has decidido poner, ¿no? Pero más allá, o sea, eso lo que te permite es saber la rentabilidad y tener una orientación de por dónde deberían ir como mínimo tus precios. Pero ya luego está toda esa parte, ahí sí que ya empezamos, ¿no? Con la parte más intangible de decir, vale, el valor, ¿no? Y cómo mi cliente aprecia y cómo le gusta lo que yo hago y mi estilo. Entonces ahí también es donde tú te quieres incluso situar a nivel de mercado. O sea, siempre se dice, ¿no? Tienes que ver cuáles son tus costes para conocer tu rentabilidad, ver cómo está el mercado, porque así conoces por dónde se mueven, ¿no? Los tiros y dónde tú te quieres posicionar, ¿vale? Es decir, pues normalmente para este tipo de servicio la gente paga 1.000 euros. Vale, pues yo me quiero posicionar como algo más barato y más asequible para la gente o como algo más de high ticket y con unos estándares así un poco más altos, pero necesitas conocer cómo está el mercado. Y luego la percepción de valor, o sea, cómo tu cliente percibe el valor de lo que tú estás dando. O sea, ahí también hay que hacer como ese trabajo por parte nuestra, ya sea un creativo o cualquier negocio, de que el cliente sea capaz de percibir el valor de lo que nosotros estamos dando. Porque algo que tenemos que tener súper claro es, un cliente solo nos comprará si su percepción del valor está por encima del precio que nosotros le decimos. Si está por debajo, nunca comprará porque nos verá caros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el cliente perciba realmente el valor de lo que nosotros estamos aportando, porque si lo percibe alto y nosotros ponemos un precio bajo, ahí es cuando nos comprará. Pero si es al revés, no, porque dice, ostras, yo esto le doy un valor de 1.000 y me están cobrando 1.500, no lo voy a comprar. O sea, solo se comprará cuando la percepción de valor sea más elevada que el precio que tú estás poniendo.
Muy Claro, y esa interesante eso. parte, es que esta parte va justo como incluso o a la par o antes incluso que los números, ¿no? En el momento en el que uno mismo dice, ¿a quién me voy a dirigir? Y atente a esas consecuencias, o sea, no atente a esas consecuencias, ¿no? Pero quiero decir, decide cuál es tu público y decide cuándo tu cliente no está entendiendo lo que aportas y no es tu cliente, a lo mejor, ¿no? Entonces, Exacto. como que van de la manita y claro, nos pasa, como le comentábamos a Mar antes de pulsar a grabar, que vemos mucho... pues muchos diseñadores, por ejemplo, ¿no? Preguntando, oye, pues ¿cuánto cobráis por una identidad visual? ¿Cuánto cobramos por un logo? No sé qué, no sé cuánto. Y es como, ¿cómo vamos a decirte eso? Eso depende de muchísimas cosas. Entonces, yo te quería preguntar, Mar, porque habrás visto de todo, si has visto algún método como absurdo que hayan utilizado creativos para poner precio. Bueno, al final, uno de los errores muy comunes o tal es el ponerlo en base a los precios que tienen los demás. O sea, es lo que decía, es importante que tú sepas por dónde van los tiros, ¿no? Y me parece bien que al final los creativos pregunten, ¿no? Y quieras ver, pero no para decir, ¿no? ¿Qué precio pongo y me copio? No, es por dónde van los tiros, o sea, conocer, ¿no? En qué mundo o en qué lugar estás tú jugando, ¿no? ¿Qué reglas del juego estás jugando y dónde tú te quieres posicionar en base a eso, ¿vale? Entonces, creo que el problema muchas veces está en que decimos, pues mira, este pone tanto, pues yo voy a poner este precio, por encima, por debajo, lo voy a poner igual. Pero no sabemos la realidad que hay detrás de ese negocio. O sea, es muy importante que cada uno de nosotras conozca muy bien la realidad. Y cuando digo la realidad es conocer muy bien los costes que tenemos. O sea, no sabemos si esa persona está pagando un local, está pagando un programa súper caro o no sé qué. Entonces, hemos de conocer muy bien nuestros costes para, más allá de que veamos, ¿no?, los precios que ponen los demás, ver si esos precios para nosotros son rentables y tienen sentido. Entonces, muchas veces el error está, ¿no?, y es lo más común, el pongo los precios únicamente mirando a la competencia y decir, pues me pongo aquí, sin saber realmente eso cuánto beneficio te está dejando a ti, ¿no? Y cuánto tú tardas en hacer un logo, en todo, porque al final aquí no dejamos un poquito de vender tiempo, ¿vale? O sea, a la hora de poder ver cómo de rentable es un servicio que estáis haciendo, es ver cuánto tiempo tú le dedicas, pues eso, a diseñar esa web, a crear el logo, a todo lo que tienes que hacer, conocerlo muy bien para tú poder saber la rentabilidad, porque el problema es que luego se pillan los dedos y tienen precios que están perdiendo dinero. Claro, justo ahí te iba a preguntar, cuando has dicho esto de tiempo por dinero, ¿qué opinas de esta guerra de precio por hora o precio por proyecto? ¿Hay alguna más o hay alguna ganadora? ¿Qué opinas? Yo, sin duda, es precio por proyecto. Defiendo a tope. O sea, sí, precio por proyecto o servicio. No soy para nada defensora de un precio por hora. ¿Por qué? Porque siento que a medida que tú vas evolucionando, vas mejorando, ¿no? Entonces, como vas mejorando, tardas menos tiempo y eres más buena y tardas menos tiempo. Y que entonces que vas a cobrar menos porque eres más eficiente y tienes más conocimientos, como que no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso yo abogo mucho a decir, no, mira, yo lo que te vendo es esto y tú vas a conseguir esto al final. El tiempo que a mí me requiera, lo que yo haga o tal, ya es mi problema. Pero el vender tiempo por hora, yo no lo defiendo, salvo en algunos casos concretos. Pero intento que en la mayoría siempre sea vender por un proyecto o un servicio y no tanto por horas. Por lo que digo, porque al final, cuanto más mejoras y más vas evolucionando, menos vas a cobrar. Es que no tiene ningún sentido, ¿sabes? Claro, Entonces, te penaliza. Claro, ¿no? Pero está como tan implantado en lo nuestro a veces, ¿no? Que es como difícil, te parece casi como locura ponerte a cobrar por un proyecto cuando justamente ahí es donde, ¿no? Si te vas a aportar un valor a la persona, pues tienes que saber que te vas a llevar un mínimo. Es que es lógico, aquí estamos para ganar dinero. Y además una cosa que decías ahora, cuando haces tanto hincapié en los costes, sí. Me doy cuenta de que nos pasa mucho, porque a mí me ha pasado incluso hablando con otros emprendedores de otro tipo, pues a lo mejor amigos arquitectos, ¿no? Que claro, tienen una barbaridad de costes, porque claro, ahí tienes
a un equipo trabajando, ¿no? A contratistas, era una barbaridad de gente trabajando en la obra. Claro, ahí es muy fácil ver los costes, pero lo que nos pasa a nosotros un poco es como que, nada, tú tienes tu ordenador y lo único que echas es tu tiempo. Y es como, no, perdona. O sea, yo tengo, pues sí, por supuesto, tengo entre otras cosas el ordenador, pero todas las licencias que tenemos que pagar, que si el banco de imagen, que si los programas con los que trabajas, licencias, herramientas financieras y luego el coste de tu propia hora, que es algo como que no se tiene en cuenta y es como, claro. Entonces, ¿tu sueldo dónde está? Exacto, es que ahora iba a ir yo a esa parte, vale, muy bien. Una cosa son los costes del negocio, ¿no? Que al final pues son todos los que tú comentabas, unos autónomos, el gestor, todas las herramientas que se utilizan, todo, pero luego un coste más es tu sueldo, ¿no? O sea, igual que tú pagarías el sueldo a una persona si hiciese ese trabajo, te tienes que pagar tú, entonces es muy importante el sueldo. Y además, o sea, yo normalmente para este tipo de negocios como los vuestros, y sobre todo cuando a lo mejor es una o dos personas trabajando, ¿sabes? Que no tienes como muchos trabajadores, lo que también hago es bajar a coste por hora, o sea, saber cuánto cuesta tu hora, teniendo en cuenta todos los costes, tu sueldo, ¿vale? Porque es un coste más de tu negocio, y luego la jornada laboral que quieres hacer y las vacaciones que quieres hacer, porque esto también afecta. ¿Vale? O sea, no es lo mismo que tú quieras ganar o que tus costes y con tu sueldo y tal sean de 3.000 euros al mes y eso lo tengas que hacer en 20 horas, ¿no? Generar lo suficiente en 20 horas para poder cubrir esos 3.000, que lo hagas en 40 horas. ¿No? O sea, si tú lo haces en más horas, tu coste va a ser menor. Por lo tanto, también es muy importante conocer cuál es tu jornada laboral que quieres hacer y cuántas vacaciones, porque lo mismo, o sea, si tú quieres estar un mes de vacaciones, tienes que generar e imputar el coste, ¿no? En el resto de meses para que tú el mes que estás de vacaciones tengas suficiente dinero para poderte pagar el sueldo, ¿no? El sueldo y todos los gastos que hay mensuales del negocio, que generes o no ingresos, los vas a tener que pagar. Por lo tanto, es muy importante el tener en cuenta todos esos aspectos para saber realmente cuáles son tus costes. Que luego nos quejamos mucho, ¿no? De que no tenemos las vacaciones pagadas los autónomos y es como, bueno, a ver, si te lo organizas, sí. Si te organizas, sí. Yo sí que las tengo pagadas. Yo las tengo pagadas, ya os lo digo. O sea, yo no trabajo, si yo en agosto decido no trabajar, yo en agosto cobro mi sueldo como todos los meses. Claro. Genial, ¿sabes? Claro. Como tiene que ser. Sí, sí. Y es importante, ¿no? Que también cuando tú creas tu propio negocio tengas en cuenta eso para saber cuánto tienes que generar tú cada mes de ingresos para poder tener esa vida que quieres a nivel de sueldo y a nivel de horarios y vacaciones, ¿no? Decir, vale, pues si yo sé que quiero hacer un mes de vacaciones o 2 al año, ¿cuánto de más tengo que generar los meses en que trabajo para yo poder esos meses seguir teniendo mi sueldo y no preocuparme por ello? Claro, porque justamente... Todo... Sí, es que si no es eso, ¿no? Juegas lo que decía antes, Carol, a la improvisación y no dejas nada como a que esté planificado y que tengas de verdad un negocio, porque una de las cosas, supongo, tú nos dirás, que hacen que de verdad tienes un negocio es el hecho de tienes un salario todos los meses, separado de lo que gana tu empresa. Te puedes permitir pagarte un salario que sea el mismo, todo, bueno, o igual no tiene que ser el mismo. ¿Tú qué dices? Ahí cada uno es libre, ¿no? Pero sin duda alguna se tiene que pagar un sueldo, porque si no te pagas un sueldo, tu negocio no está funcionando, tu negocio no es rentable. O sea, yo digo que el negocio es rentable en el momento que es capaz de pagarte un sueldo. Si no es capaz de pagarte un sueldo, no está siendo rentable, porque uno de los costes es tu sueldo, ¿no? Claro. Y luego, con respecto a si fijo, variable, yo soy partidaria de tener un sueldo fijo. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cosas, yo lo estoy dando por sentado, pero creo que también es importante remarcar aquí, es que las cuentas están separadas, ¿no? O sea, tenemos por un lado la cuenta del negocio y por otro lado la cuenta personal. Entonces, quien no lo tenga, está tardando. No sé si vosotras lo tenéis ya separado o no, pero espero que sí. Sí, okay. Sí. Yo sí, pero haces bien en no darlo por sentado. No, porque yo no lo tenía al principio y fue una tranquilidad brutal en el momento en que lo tuve separado. Sí, es porque al principio es como, no sé, tengo muchas cosas aquí y tengo que pagar cosas, no sé dónde me está el dinero, no entiendo nada y de repente es como paz mental, es que es necesario. Totalmente. Y dices, algo tan sencillo
como es eso, abrir otra cuenta y tener, vale, una cuenta del negocio y otra personal. En la del negocio me entra todo el dinero del negocio y pago todos los gastos del negocio, y en la personal que entra mi sueldo que sale de la cuenta del negocio y va a parar a la personal, y ahí pago el alquiler, los suministros, todas las cosas que son personales, ¿no? Pero esa separación va muy bien. Entonces, a mí me gusta tener un sueldo fijo porque yo sé que a nivel personal pues tengo que pagar el alquiler, la comida, no sé qué. Entonces, tengo unos gastos mínimos que sí o sí necesito tener esos ingresos para poder cubrirlos. Por lo tanto, a mí me gusta tener cada mes y saber que en mi cuenta personal me va a entrar un sueldo que yo puedo, ¿no?, cubrir todas mis necesidades personales. Luego ya, pues está el tema de, pues si el negocio va bien, o me subo el sueldo, o cada 6 meses reviso y me pago una extra, o cosas así, ¿no? Pero sí que haya un fijo a mí me da paz y tranquilidad. Hay otra gente que es del total de ingresos, un porcentaje es lo que va de sueldo. Claro, ahí dependes de los picos de facturación. A mí esa parte no me gusta tanto. Es importante que al final la persona encuentre la manera que le sienta cómoda a ella, ¿no? Y decir, ostras, pues me siento cómoda de esta manera. Pues guay, yo en mi caso me siento cómoda sabiendo que cada mes me entra una cantidad fija en mi cuenta personal. Tal cual. Uf, estamos abriendo muchos meloncitos que yo creo que igual alguien ya tiene en su casa las manos en la cabeza diciendo, madre mía, la tarea que tengo por delante, porque ya te digo, esto de las cuentas separadas, incluso yo, por ejemplo, tengo hasta los impuestos separados, o sea, yo el dinero... Bueno, claro, sí, yo también. Yo no odio, de verdad, eso lo llevaba fatal, lo de contar con dinero que no es mío, me da un coraje, es como yo, sí. esto no se toca, en fin. Pero, es que eso también, sí, Marta, es súper importante el separar los impuestos. Para mí realmente es la personal, la del negocio, y el negocio mínimo 2 cuentas, y es la principal y la de impuestos. Porque sí que me he encontrado muchas veces gente de toca pagar impuestos y no tengo dinero. Entonces es como, has estado viviendo por encima de tus posibilidades, ¿sabes? Porque realmente los impuestos no son dinero tuyo. Entonces, para que no vengan esos sustos, ostras, yo cada mes lo que hago es separar el dinero de impuestos, ¿no? Tanto de IVA como de IRPF, que el IVA creo que ya somos como más conscientes, ¿no? De, vale, el IVA no es un dinero mío y lo separo. Sin embargo, también hemos de tener en cuenta todo el tema de IRPF, ¿no? Que esa parte es la que a veces se nos olvida el separar, ¿no? Entonces, ahí también importante el ir separándolo para que cuando llegue el momento, lo dicho, ¿no? Es como, a mí no me preocupa cuando llega el momento de impuestos, porque yo sé que el dinero lo tengo. Es más, la que lleva, ¿no?, el área de fiscal en el equipo, que me lleva a mí toda la parte de gestoría y fiscal, a mí ella nunca me dice, o sea, nosotros a nuestros clientes les informamos de, ay, te va a venir tanto de impuestos, tenlo en cuenta, tal, no sé qué. A mí ella no me informa y me dice, es que Mar, yo sé que tú ya lo tienes todo controlado y que vas a tener el dinero, ¿no? Pero es verdad que para los clientes siempre informamos mucho de, ostras, que sepas que va a venir esta cantidad, ten el dinero, tal, ¿no? Porque efectivamente nos hemos encontrado casos en los que no hay, tienes que aplazar el IVA, tal, y ya eso son, además cuando empiezas así con esa bola, normalmente se va haciendo como más grande, ¿sabes? Porque cuando llega el nuevo trimestre, hostia, no puedo, tal, ¿no? Y cada vez más grande y o lo frenas o sí, es un poco... Claro, pasas a estar endeudado. Claro, a ver, el otro día es verdad que lo hablaba con un amigo empresario y me decía, Mari, yo no acabo de estar de acuerdo contigo. Yo, dice, pero has de tener como mucho conocimiento, y tiene razón. O sea, si tú realmente utilizas el financiarte, el tema de impuestos, para poder llevar a cabo otras operaciones que te... No, es claro, como si yo para no pago invertir. los impuestos y después de ese dinero y hago una inversión que me va a rentabilizar mucho más, adelante. Pero para mí eso ya necesitas como otros niveles de conocimiento y sobre todo mucha estructura de tu negocio, de las finanzas de tu negocio, porque ahí ya es como, ¿no? Es otro nivel en el que necesitas de, vale, esto lo hago por esto va a ir aquí, tal, y tienes como tus pasos muy marcados de, vale, ahora no lo pago porque voy a pagar esto, pero en el momento que salga esto ya lo voy a pagar, ¿no? Y cambia ahí todo. Sí, sí. Yo había escuchado el hecho de, si tienes que pedir un préstamo al banco para invertir en algo de tu negocio, mejor financia los impuestos que pedir un préstamo porque los intereses son más bajos. No sé si es verdad, pero Claro, me pareció como interesante.
Exacto, o sea, al final siempre hay que buscar, ¿no? Si te quieres financiar, ver la forma más barata de poderte financiar, ¿vale? Entonces hay que ver, de decir, ostras, si yo aplazo los impuestos, ¿qué tipo de interés me ofrecen y cuánto voy a pagar de intereses? Y si yo pido un préstamo al banco, ¿qué condiciones me da? ¿No? Entonces ahí hay que valorar muy bien, al final es ver qué tipo de interés pagarás en un caso u otro y el que sea más barato, tirar por ahí, ¿no? Pero efectivamente a veces existen otras formas de financiarnos que no es la de pido un préstamo como tal, ¿no? Y a partir de ahí entonces puedes hacer. Pero para eso es muy importante el revisar números y decir, vale, si hago este caso, ¿cuánto acabaré pagando de intereses, tal, no sé qué? Si hago este otro, entonces a partir de ahí valorar y ver cuál es la mejor opción. ¿Cuál es el que mejor cuadra? Y vamos a hacerte una pregunta que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, que es, ¿cuál es la señal que te tiene que decir tienes que subir precios ya? A ver, sin duda, o sea, una es como la sensación de estoy currando que te cagas y yo no sé dónde va el dinero y no sé qué estoy haciendo porque yo estoy trabajando un montón y tampoco estoy ganando tanto. ¿No? O sea, creo que esa sensación la hemos tenido muchos de decir, tío, estoy currando un montón y tampoco estoy ganando tanto. O sea, currar tanto para lo que al final me queda. Entonces, esa sin duda alguna es una alarma, ¿no? De decir, ostras, aquí hay que revisar precios, porque lo más probable es que haya un problema de precios y que no te esté quedando suficiente margen en tu negocio y entonces, pues es eso, tengas un problema de base de que los precios no están bien puestos. Y es que, bueno, los precios hay que mirarlos desde el minuto cero, porque yo digo, o sea, si ponemos unos precios sin saber el margen y la rentabilidad que nos está dejando nuestro negocio, podemos estar vendiendo algo a pérdidas todo el rato. Y nosotras pensar, ¿no? O sea, y ya hemos de tener también muy claro que ya no es del tema del precio. O sea, tú puedes tener algo que valga 100 euros y que sea mucho más rentable que algo que vendes a 3.000. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo de 100 lo haces en media horita y lo de 3.000 te requiere una jornada, ¿sabes?, completa durante una semana, no sé. ¿No? Entonces, eso es muy importante. Entonces, la gente se focaliza en, voy a venderlo de 3.000, no el high ticket, voy a vender un high ticket que, ya, pero es que a lo mejor el high ticket está en pérdidas y tú estás vendiendo algo que realmente está en pérdidas. Por lo tanto, antes de ponernos también a vender cualquier cosa, hemos de conocer muy bien la rentabilidad que nos da cada uno de ellos para revisar precios y vender lo que realmente te está dejando margen, no lo que estás vendiendo en pérdidas. Y es que eso me lo he encontrado mucho. Entonces, y ahí es cuando, ¿no? Cuando tú estás vendiendo con pérdidas, es cuando llega esa sensación de, joder, es que tengo que trabajar un montón para que al final me quede algo decente y el problema está ahí, que tienes que trabajar tanto porque los precios están mal puestos. Si tú tuvieras unos precios bien puestos, trabajando menos, te sentirías mejor y ganarías más, ¿no? Entonces, ese es que sin duda es un temazo, sí, donde suele haber más errores. Y cuando tú te encuentras con estos casos de, no, es que tenemos que subir precios porque es que si no tu negocio mal, ¿no? ¿Te ponen excusas? Es decir, ¿hay resistencia ahí? Me he encontrado algunos casos que sí, que ha habido un poco de resistencia. Lo que pasa que yo a veces, a mí que me dicen, una vez me dijeron algo que era como muy alemana, o sea, yo también, yo digo, yo doy hostias de realidad y no me las callo, porque digo, hostia, creo que es importante ser consciente, ¿no? Entonces, hay gente que sí que me ha dicho, ostras, Mar, pero es que digo, entonces, ¿para qué me has contratado? ¿Para qué te has gastado el dinero en mí si luego no vas a aplicar lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Pero es verdad que en la mayoría de los casos, como yo los precios los pongo de una forma muy racional y con unos números, o sea, que todo tiene un sentido y un porqué, la gente toma como mucha conciencia y es como, que este número, ¿no? Y este precio que hemos puesto sale de aquí, de que yo estoy pagando unos autónomos, unas herramientas, no sé qué, mi sueldo, mi jornada, tal. Vale, no es que me esté flipando y este precio lo estoy poniendo porque he decidido que sí, sino al decir, ¿no?, de dónde sale ese número y por qué es ese número así, eso les da como mucha seguridad a la hora de vender. Entonces ya confían y dicen, vale, no, es que mira, yo estoy poniendo este precio porque este trabajo me requiere tanto tiempo, estos son mis costes, yo quiero cobrar este sueldo, tal, no sé qué, vale, ¿no? Entonces ahí toman tanta conciencia de algo tan racional que luego a la hora de vender es como no, incluso venden como más seguras. Con más seguridad.
claro, saben de dónde ha salido el número, el porqué de ese precio. No es un precio porque la competencia esté poniendo, es porque, hostia, no, es que si no, no voy a ganar dinero, no me puedo pagar el sueldo tal. Entonces, al tener toda esa explicación tan racional, luego, al final yo muchas veces he doblado y he triplicado precios, porque es que no salen los... O sea, es que son esos niveles de pérdidas, o sea, es realmente estás perdiendo dinero en tu negocio. Entonces, yo los he doblado y las personas han doblado precios sin ningún problema porque saben el porqué de ese precio. Entonces, saber ese porqué es lo que les permite estar seguras a la hora luego de vender y de... Es que incluso como que cambia la actitud a la hora de vender y la seguridad con la que vendes, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la mayoría de casos al final lo aplican sin problema. Totalmente. Tiene sentido, claro, cuando al final tienes unas fórmulas, ¿no? Es como, a ver, es que es pura matemática, o lo quieres ver o no lo quieres ver, sí. Pero esto... Y que si no quieres subir esos precios es como, ok, pero vas a vender en pérdidas, si eso es lo que tú quieres, ya está, o sea, yo no me voy a meter ahí, pero para mí lo importante es esa toma de conciencia, el decir, vale, yo sé que tengo que poner este precio porque así es como me queda margen en mi negocio, yo puedo cobrar un sueldo y todo. Si en algún momento tú quieres poner un precio más bajo, que lo pongas sabiendo que estás perdiendo dinero. Pero para mí el problema es cuando vendemos pensando que estamos ganando cuando realmente estamos perdiendo. Y es que eso es muy común. El que tú vendas algo porque solo te fijas en el precio y en el dinero que entra, ¿no? Por eso decía que a veces se vende el high ticket como diciendo, qué guay, estoy vendiendo algo de 3.000 y estoy ganando 3.000 euros, pero es que no, es que a lo mejor estás vendiendo algo de 3.000 que te está generando pérdidas. Entonces, para eso tan importante la conciencia de decir, vale, no, si lo vendo a 3.000 pierdo dinero, ok, pero pues me interesa. Al final yo también digo, no todo en esta vida es rentabilidad. O sea, podemos tener otras estrategias y que haya unos motivos por los cuales a lo mejor vendemos algún tipo de producto o servicio con pérdidas o que no nos deja margen. Pero si lo hacemos es sabiendo que lo estamos haciendo, no siendo conscientes de que estoy vendiendo con pérdidas. O sea, el problema está en cuando yo vendo pensando que estoy ganando y realmente estoy perdiendo. Claro. Sí, justamente por ahí iba a ir yo porque creo que hay un error a veces que cometemos algunos emprendedores. Por ejemplo, yo recuerdo cuando te conocí en la masterclass, yo estaba creando un programa, bueno, mi servicio y el de Carol, ¿no? Trabajamos para empresas, entonces, claro, tienes un negocio B2B donde, bueno, pues al final en las empresas está el dinero, ¿no? Es lo que yo siempre digo, es como fácil trabajar con empresas y dar servicios a empresas, pero claro, estaba creando a la vez un servicio B2C. Vale. Y claro, cuando haces eso, hay un cambio de público, hay un cambio de estrategia y hay una inversión que no solo es de tiempo, también es de dinero, porque claro, lo que no haces por un lado, lo haces por otro. Entonces, ¿cuál crees que es el error que hay aquí, ¿no? Cuando decides eso, pues a lo mejor hacer otra cosa o meterte en otra actividad y tal. ¿Hay algún error ahí que suele cometer la gente? Bueno, yo creo que precisamente ahí el error es el no ser del todo conscientes de la implicación que supone también hacer un cambio de cliente. O sea, cuando tú, ¿no?, estás acostumbrado a un tipo de cliente, tu mensaje, todo va enfocado a ese cliente, ¿no? Entonces, tú tienes unas tarifas, un mensaje, todo que va alineado a eso. Cuando tú cambias, primero que tu mensaje tiene que cambiar y se tiene que dirigir a otra persona, ¿vale? Entonces, el virar de un tipo de mensaje que estabas dando antes al que vas a empezar a dar ahora, ¿no? Hay una transición y la gente tiene que entender de, vale, no, es que ahora ya no va a empresas, ahora va a particular. O sea, hay que ir con mucho cuidado o utilizar distintos canales de comunicación. Pero al final no deja de ser como si empezaras un negocio desde cero, entre comillas, ¿no? Porque al final tienes conocimientos y tal, pero es verdad que tú estás creando algo totalmente nuevo porque va dirigido a una nueva persona, ¿vale? Entonces, el mensaje es diferente, todo es diferente y eso requiere una inversión de tiempo, ¿vale? Porque no, esa curva un poco de aprendizaje de que la gente vaya tomando conciencia y de la inversión que tú tienes que hacer, pues también incluso, ¿no? Pues si quieres dirigirte pues a través de redes y tal, todo ese tiempo e inversión de crear el servicio, de crear toda la estrategia de comunicación, todo eso realmente también requiere de mucho tiempo. Entonces, muchas veces pensamos que
abro mercado, ¿no? Es como, pues si ahora me dedico al B2C, qué guay porque podré llegar a más gente. Pero es que no, porque el mensaje es muy diferente. Entonces, ojo, cuidado, porque además la gente a lo mejor a la que te dirigías antes ya no se siente alineada con el mensaje y deja de entrarte ese tipo de cliente y en cambio, y te cuesta que empiece a entrar el otro, porque no. Entonces, yo en estos casos siempre digo que es muy importante tomar conciencia de que seguramente hay un gap de tiempo en el que, o sea, cuando hacemos estos cambios entiendo que son cambios que se hacen para bien, porque dices, hostia, ¿no? Pues así podré ganar más o podré hacer más, pero hemos de ser conscientes que existe un gap de tiempo en el cual seguramente tus ingresos van a bajar de forma considerable. Entonces, has de ser consciente y tener el colchón suficiente para poder sostener ese tiempo, ¿no? Porque al final ese cambio de cliente para mí no es como estás aquí, bajarás a nivel de ingresos para luego subir más alto, pero eres capaz de sostener esa bajada de ingresos y puedes, ¿no? Tienes capacidad para asumir esa bajada. Entonces ahí es que me lo he encontrado en casos. Y ese colchón, el colchón famoso, ¿cuánto crees tú que debería ser? O sea, ¿tiene un número? Sí, a ver, normalmente dicen que el colchón debería ser de unos 3 meses. 3 meses de tus gastos fijos, ¿vale? Ahora bien, para mí cuando somos emprendedoras y tenemos un negocio, ¿no? Donde también hay más inestabilidad de ingresos, yo recomiendo tener 6 meses. Entonces, lo ideal es que tú tengas 6 meses cubiertos para que si vienen mal dadas, puedas tirar de ese colchón y puedas seguir pagándote el sueldo y pagar todos los gastos del negocio, ¿vale? Entonces, importante, siempre como separamos la parte personal del negocio, estamos hablando de un colchón financiero para el negocio. Entonces, que si yo en los próximos 6 meses las cosas van mal, que yo sea capaz de seguir pagándome un sueldo y poder cubrir. Eso sería el ideal, ¿vale? Es verdad que dices, hostia, 6 meses a veces es como, wow, Mar, es mucho dinero, ¿no? Porque según cuáles sean tus gastos a nivel mensual es que 2.000 euros se te van tranquilamente con un sueldo y demás. Entonces, 6 meses estamos hablando de 12.000 euros. Hostia, es pasta, ¿vale? O sea, yo lo entiendo, pero sí que intentar ser conscientes. Es que siempre vuelvo a lo mismo, es como la conciencia, ¿no? De saber, vale, qué colchón tengo y qué margen de maniobra tengo teniendo ese colchón. Si yo sé que tengo colchón para 2 meses, pues sé que en 2 meses esto tiene que remontar, porque es que más no puedo sostener, ¿no? Entonces, ahí el ser consciente de un poco cómo irá todo. Pero sí que es muy importante el tenerlo, sobre todo cuando quieres hacer un viraje de este tipo, ¿eh? Porque es que yo recuerdo el caso de una clienta que me dijo, no, Mar, porque ella ofrecía servicios one-to-one de sesiones, ¿no? Sesiones de 1 hora y tal, y quiso pasar a un programa completo y tal. Entonces, ahí ganaba mucha más, o sea, la rentabilidad era más mayor porque se había paquetizado, tal, pero es que el mensaje tuvo que cambiar totalmente. Porque antes el cliente le contactaba para una sesión tal y ahora no, ahora tenían que contratar un programa de X meses, que no sé qué, entonces el perfil de persona es otra. O sea, ya no es la persona que quiere algo de una sesión. Ahora es una persona que busca un programa, algo completo, que quiere llegar a un objetivo, que... Ostras, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ese cambio de público no es algo de la noche a la mañana, ¿no? Igual que nos ha costado crear nuestro propio negocio y que el público nos vaya llegando, ahora es otro nuevo, ¿no? Y otro público al que te diriges y es importante tenerlo en cuenta. Claro, lleva su tiempo, es como lo que decías antes, cómo empezar el negocio de cero con todas esas implicaciones, ¿no? No me conocen, no saben qué es eso, tengo que generar confianza. Sí. Bueno, es una movida. Sí, sí. Si solo pudieras dar un solo consejo financiero para no hundirse, ¿cuál sería? ¿El colchón? Bueno, no, yo creo, no, para mí es más, es que digo, uy, solo uno es como muy poco. Es una pregunta difícil. Vale, vamos a pensar en personas para no hundirse, de conciencia. Para no hundirse, para mí es separar el dinero de los impuestos. Porque si no, principal. Estarás gastando, ¿no? Estarás viviendo por encima de tus posibilidades. Entonces, si me dices, algo para no hundirse, separa el dinero de tus impuestos. Y si puedes tener cuentas separadas del negocio y la personal, mejor, pero ya sería... Pero si no te quieres ahogar, es separar los impuestos más en el perfil, ¿no? Sobre todo cuando estamos empezando, lo que decía, ¿eh? Si ya tienes unos conocimientos más elevados, ya sí que se pueden hacer otros juegos, ¿no? O las reglas del juego pueden ser diferentes. Pero para el perfil, ¿no? Al final todas las emprendedoras así, para mí yo siempre es separar los impuestos
para no ahogarte, porque es que luego la bola se hace muy grande, entonces te ahogas. Tienes un problema, tienes un problema. Sí. Wow, pues bueno, nada, yo creo que hemos tocado aquí alguna que otra ampolla, a nosotras mismas incluso. Yo creo que es muy duro a veces darte cuenta, y por eso a lo mejor te han dicho alguna vez lo de eres muy alemana, porque es que molesta a veces cuando te das cuenta de que estás haciendo las cosas mal y que Claro. va a ser, o sea, se supone que vas a vivir de esto, se supone que esta es tu vida y a lo mejor llevas 3 años haciendo las cosas mal porque no te has asesorado en tu momento o porque te has fiado, lo que decíamos, de lo que cobra otro y tú tienes otras necesidades, otra vida o otras aspiraciones. Entonces, espero que de estas charlas salgan pues muchas reflexiones, se digiera poquito a poco porque hace falta. Y hemos hablado un montón o sea, se han dicho muchas cosas que yo creo que les puede explotar la cabeza, ¿no? Es lo que tú dices, ahora tiempo, reposarlo todo y poco a poco, ¿no? Sí. Así que nada, vamos a dejar en la descripción del capítulo un recurso que Mar tiene para ayudarnos a, bueno, pues a empezar a tomar conciencia, ¿no?, de estas cosas, de los números, a no tenerle tanto asco al Excel, que algunos de los creativos sabemos que lo tenemos. Yo hago unos Excels preciosos, digo, yo estoy in love con mis Excels, o sea, son tan bonitos, que pueden ser muy bonitos, o sea, simplemente pues ponerle color y cosas, o sea, si eso puede ser, lo podemos hacer bonitos. Aquí una creativa que usa Excel y que a veces otros diseñadores me dicen, Carol, pero usas Excel, digo, pero mira qué chulo, se pueden hacer cosas muy guays. Muy guay, o sea, ¿verdad? ¿Ves? Es que Sí, gracias. Total. Sí, o sea que, bueno. es que poco a poco pues se vayan haciendo amiga de los Excel. A ver, yo Excel porque para mí es una herramienta que te facilita mucho la vida, ¿sabes? Porque al final con 4, bueno, sí, o teniendo unas fórmulas te puede salir como todo de forma muy automática, pero que si la gente quiere una libreta, es lo de siempre, o sea, al final lo importante es llevar un buen control y un buen seguimiento de tus finanzas de aquella forma en la que realmente te sientas cómoda, porque si yo te digo, no, un Excel, y tú eres anti-Excel, no vas a llevar un control de las finanzas. Pues si a ti te es cómodo una libreta, pues hagamos una libreta. O sea, si al final es algo que a ti te vaya bien y lo que te permita es tener ese hábito del seguimiento, ¿no? Entonces, sí. Y ese recurso que dejamos aquí también al final es como un checklist de todas las cositas que tienen que tener en cuenta para llevar un buen control de sus finanzas y qué cosas han de revisar una vez al mes, al trimestre, o sea, ahí pone cada una de las cositas que deben ir haciendo. Sí. Súper útil, seguro que súper útil. Y si alguien ve ese Excel y necesita ayuda, que sepáis que dejaremos en la descripción el contacto de Mar, sus redes sociales, su web, por si queréis contratarla directamente en plan, Mar, ayúdame. Tengo todos esos problemas que habéis descrito en el podcast, os necesito. Así que ya sabéis, lo dejamos toda la descripción y cualquier cosa lo habláis con ella. Genial. A mí me encanta, o sea, cualquier duda yo estaré encantada de resolverla, así que... Qué bien, Mar. Oye, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido brutal para nosotras y para quien nos escucha empezar viendo esta temporada con este tema, porque es un tema de base, es el primero. Exacto. El primero que hay que mirar. Si este no pasa, ya todo lo demás da igual lo que hagas. Así que de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y nada, que ojalá esta charla sirva para mucho a quienes nos escuchan y les abras un mundo de posibilidades como hiciste conmigo en su día. Muchísimas gracias, chicas, por esta oportunidad y es eso, a ver si con esto conseguimos hacer algunos clics mentales en las cabecitas de la gente que yo creo que sí que irá bien. Gracias. Seguro que sí. Bueno, y hasta aquí el capítulo, pero antes de despedirnos queremos contaros algo, y es que en el último episodio de la temporada pasada adelantamos que estábamos como preparando algo para septiembre, octubre, ¿no? Bueno, pues bien, ese plan tendrá que esperar un poco. ¿Y por qué? Pues porque este verano hemos tomado una decisión muy grande que nos va a cambiar la vida profesional. Y es en lo que hemos decidido poner toda nuestra energía. Entonces no podemos dar todavía los detalles, pero sí podemos decir que estamos construyendo algo, pues eso, que va a transformar nuestros propios negocios y, por supuesto, cuando llegue el momento ya lo comunicaremos por aquí. Mientras tanto, nosotras seguiremos por aquí con el podcast, trayendo voces y temas que creemos que pues, pueden ayudar a todos los diseñadores freelance. Así que gracias por seguir escuchando y cuando llegue el momento, pues por supuesto, os contaremos más sobre esto que estamos tramando.
Y nos encantaría saber qué te ha parecido este primer capítulo de la segunda temporada de ese manual de diseño. Puedes contarnos a través de las plataformas o escribiéndonos nosotras mismas directamente. Así que, una vez más, gracias por acompañarnos en esta aventura. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao, chao.